Me gusta el final de Chainsaw Man. Sí, me gusta porque siento que representa muy bien las temáticas y los mensajes dichos por Tatsuki Fujimoto a lo largo de la obra. Me gusta porque representa muy bien este dilema de identidad que tiene Denji con ser Chainsaw Man. Me gusta porque deconstruye finalmente la idea del héroe shonen genérico. Me gusta porque siento que es un final feliz en una historia que en un punto ya no tenía ninguna manera de tener un final feliz. La mayor crítica que se hace al final de Chainsaw Man es que es un final donde todo parece no valer nada, donde todo lo que se sufrió, todo lo que se desarrolló a los personajes no importa. Y al mismo tiempo, yo vengo a decir que eso sí importa y que parte uno y parte 2 importan mucho más de lo que importaban antes, porque se va a entender mucho mejor la necesidad de Denji de que tenga ese reseteo. A lo largo de Chainsaw Man, y especialmente a lo largo de parte 2, vemos cómo Denji enfrenta esta cuestión de ser Chainsaw Man. Esta cuestión de ser idolatrado por la gente, esta cuestión de querer ser idolatrado por la gente, esta cuestión de querer ser el héroe del infierno. Y todas estas cuestiones, por A o por B, se toman y se entienden de la misma lógica de un shonen genérico. El momento de Denji Man es un momento que hace que vos, lector o lectora, sientas y pienses que Denji está haciendo lo correcto porque se levanta, se transforma, consigue cierta autonomía, pero en realidad, y en el final de la obra se explica mucho más, lo único que estaba haciendo era cavar su propia tumba porque Denji nunca tuvo que haber sido Chainsaw Man. Una de las críticas que se hace al final de Chainsaw Man, además de esa, es que los personajes no se merecen ese final. Que Denji no se merece ese final, que Asa no se merece ese final, y que Nayuta, por ejemplo, no se merece ese final. Y el problema acá radica que ¿desde cuándo alguien como Denji se merece algo? O sea, estamos hablando de un personaje que desde el comienzo llegó y literalmente murió. Porque Denji, tanto Denji como Asa en el primer capítulo de sus mangas se mueren y están obligados a comenzar todo de cero porque ahora de repente tienen a alguien que los usa como arma. Porque a Denji, quien usa a Denji como arma es Makima y quien usa a Asa como arma es Yoru. Entonces tenemos esta cuestión de que de repente estos personajes que primero se murieron y segundo no tienen nunca una sensación real de autonomía, de repente tienen que tenerla, o de repente tienen que generar un desarrollo de personaje en base a expectativas que se tienen. Pero desde un punto de vista realista, Denji, que es la viva representación de un adicto a las drogas, no puede y no va a tener chance siquiera de poder cambiar porque el mismo sistema no quiere que cambie. Parte 2, algo que explica muy bien es esta necesidad del mismo sistema de que Denji sea Chainsaw Man, de que Denji sacrifique su vida tranquila para ser Chainsaw Man porque Chainsaw Man es lo único que podría detener el fin de los tiempos, que es la profecía de Nostradamus, que es la razón principal por la que Barem quiere despertar al Chainsaw Man real. Y lo que necesita Barem es la infelicidad de Denji y el temor de todo el mundo. Y al ver todo este tipo de cuestiones, al ver que Chainsaw Man nunca, bajo ningún concepto, pudo haber sido la respuesta para Denji, el final se siente como la única manera de conseguir un buen final para Denji. Y para Asa también, porque Asa justamente es una de las personas que se ve más afectada por esto de Chainsaw Man. Porque Yoru, la única razón por la que hace un contrato con Asa es porque ella quiere volver a ser el demonio de la guerra que alguna vez fue. Quiere que Pochita, o Chainsaw Man, o quien carajo sea, vomite las armas nucleares para volver a ser igual de poderosa. Entonces, en ningún momento, la trama deja de girar alrededor de Chainsaw Man. Porque Chainsaw Man, el concepto, es lo que aprisiona a todos los personajes de parte 2. A la iglesia de Chainsaw Man, a seguridad pública, a Nayuta, a Denji, a Asa, a Yoru. Y al final del día, que un final que literalmente diga no,
y Chainsaw Man es lo que hace que todo esto esté pasando, no voy a permitir que Chainsaw Man exista. Y eso es un final que desde mi punto de vista me parece algo muy lindo, porque además no solamente tenés el hecho de que no es un final feliz, no se arreglan los problemas, sino que se le da a Denji, se le da a Asa y se le da a todas estas personas una oportunidad de ser ellos mismos, de no ser la demonio de la guerra, de no ser el demonio de la motosierra, sino de ser ellos mismos, de ser literalmente niños o adolescentes, porque el punto más grande de Chainsaw Man era criticar cómo las autoridades gubernamentales o la gente o los adultos usaban a los niños a su favor, usaban a los niños para que hagan el trabajo sucio. Máquina es literalmente una madre abusiva, usa a su hijo o a quien plantea como su hijo para que haga todo lo que ella no va a hacer y luego lo desecha. Y con Yoru y Asa pasa exactamente lo mismo. Yoru toma el cuerpo de Asa y lo usa para hacer el mal, porque primero es un demonio y segundo es el demonio de la guerra. No tiene capacidad de entender o de comprender los sentimientos de Asa. Entonces es como que incluso la misma Nayuta sufre de esto, y por eso también para mí Nayuta en el final de Chainsaw Man, cuando ella es parte de seguridad pública, cuando ella es quien lidera seguridad pública, me parece algo muy lindo también, porque Nayuta es la que ve de antemano cómo se maneja seguridad pública con Chainsaw Man. ¿Por qué? Porque mientras a Denji se le prende fuego la casa, se le prenden fuego las mascotas y se le prende fuego la vida tranquila que estaba buscando, Fumiko, que trabaja en seguridad pública, decide irse y abandonar a Nayuta y a Denji. Y a Nayuta la terminan matando y a Denji termina transformándose en Chainsaw Man. Hay un montón de cosas, un montón de análisis que se pueden hacer del final de la parte 2, pero dependen enteramente de que la gente lea la parte 2. Porque una de las cosas que más me revienta la cabeza del final de Chainsaw Man es la cantidad de críticas que no tienen ningún tipo de sentido, porque son cosas que se cubren en la misma parte 2. La cantidad de cosas de las cuales se habla en parte 2, que luego terminan siendo justamente los mismos argumentos que usa la gente para criticar el final, como por ejemplo esta cuestión de que Barem es prácticamente la representación viva de un fan de Chainsaw Man diciéndole a Denji que tiene que ser Chainsaw Man porque es lo único que le pide como fan, y que Denji tiene que sufrir y levantarse y sufrir y levantarse, y que luego, por eso mismo, Pochita reconozca que Denji es la única persona que puede hacer lo que estaba haciendo y por eso tenía que pararlo él, porque Denji es una mala persona por sus acciones, pero no es una mala persona por sus motivaciones. Denji tiene un corazón de oro y siempre quiere hacer el bien. Y porque siempre quiere hacer el bien, siempre piensa que se tiene que seguir levantando y piensa que tiene que seguir siendo Chainsaw Man. Y Pochita agarra y le dice, no, vos no tenés que ser Chainsaw Man, vos no tenés que tener esto, vos tenés que ser otra cosa. Te doy la oportunidad, me sacrifico para darte la oportunidad de ser otra cosa. Y esa otra cosa justamente es el Denji que vemos al final, que es un Denji que no solamente no funciona como un adicto, sino que probablemente nunca piense en tocar las drogas de vuelta. Si entendemos a Denji como un adicto, si entendemos a Chainsaw Man como una droga de la cual Denji no se puede salir, entendemos Chainsaw Man mucho mejor de lo que pensábamos que podías entenderlo. ¿Por qué? Porque Denji, al ser un huérfano, al no tener comida, al no tener techo, al no tener un lugar, al no tener una estabilidad económica y emocional, simplemente es manipulado por un sistema. Y cuando ese sistema ya no lo necesita, lo desechan. Y nadie, absolutamente nadie, se va a preocupar en que Denji deje de ser un adicto. Como tampoco el sistema se preocupa en que los adictos dejen de ser adictos o que los presos se puedan reinstaurar en la sociedad. Hay un montón de debates que hace Fujimoto con parte 2 que me gustaría mucho que se empiecen a hablar, que me gustaría que se empiecen a analizar por encima de nuestro gusto personal, por encima de lo que queríamos que sea parte 2. Porque Fujimoto, antes de hacer parte 2, sabía exactamente lo que iba a pasar.
Él hizo Just Listen to a Song y Goodbye Eri, dos obras que tratan de esta cuestión de que probablemente Fujimoto haga cosas que a la gente no le gusten, pero van a ser suyas. Van a ser sus ideas, van a ser sus conceptos, van a ser su manera de contar historias. Y esa manera de contar historias se tiene que apreciar. Porque Fujimoto, la historia que construyó en parte 2 y que de repente decimos que no importa, justamente la hizo para eso. La hizo para que el final resuene mucho más. La hizo para que el final pueda arreglar todas las cosas que tenga que arreglar. Y sí, obviamente hay cosas que están mal. O sea, a mí me hubiese encantado que Chainsaw Man hubiera seguido y que Chainsaw Man hubiera desarrollado mucho mejor el camino al final. Pero al mismo tiempo no creo que habría sido muy diferente. Porque el final de Chainsaw Man, filosóficamente hablando, es literalmente la respuesta perfecta a lo que ha sido la parte 2 ideológicamente. Parte 2 se planeó y se planteó como una deconstrucción total de Chainsaw Man, de la idealización de Chainsaw Man, y una crítica a justamente esta idealización misma dentro del universo de Chainsaw Man. La iglesia de Chainsaw Man, el hecho de que Chainsaw Man era el héroe del infierno, el hecho de que en parte 1 Denji tiene una nueva voluntad de vida solamente porque quiere ser adorado y quiere tener esa satisfacción de ser un héroe, y que Fujimoto agarre y que diga, ok, vas a tener esa satisfacción de ser un héroe, te voy a dar esa satisfacción de ser un héroe, pero al mismo tiempo voy a hacer que esa satisfacción por ser un héroe sea en lo único que pienses y sea el objetivo que siempre quieras alcanzar y que tengas una ambición más grande de la que puedes contener. Parte 1 se basó en Denji teniendo poco, conformándose con nada, y luego, por eso mismo, siendo víctima de probablemente la persona que más lo hizo mierda de todas, que es Makima. Y parte 2 se basa en Denji tratando de vivir una vida peleando con esa idea, con ese concepto, con esa ansia de ser un héroe. Y por eso mismo, es que se siente tan real cuando Denji se empieza a degradar y empieza a volverse una sombra de sí mismo, porque ese es el punto. Denji no se podía recuperar. En un punto Denji ya no podía tener un final feliz. Y este final es la mejor manera de que Denji pueda tener la oportunidad de volver a ser quien podría llegar a ser. Y sí, probablemente se muera de una manera estúpida, probablemente tenga un final que no sea igual de épico, igual de shonen, igual de heroico que el que podía haber tenido como Chainsaw Man. Pero al mismo tiempo, Pochita le dio la oportunidad de ser Denji. Cuando Denji habla de que todo el mundo busca el corazón del demonio motosierra y nunca buscan el corazón de Denji, se refiere a eso. Y Pochita, que era el corazón de Denji, le dijo, ok, me voy a sacrificar. Voy a sacrificarme por el bien de mi mejor amigo, de la persona que más amé en este mundo, solamente para que esta persona pueda tener el final que se merece. Y ese es el verdadero merecimiento de Denji. Denji no se merecía un final mejor. Denji se merecía esto porque no tenía nada más. Denji fue una persona que si la parte 2 hubiera seguido, se habría vuelto exactamente lo que le hicieron a él. Porque en un sistema que te quiere ver muerto, que no te quiere ver como un ser humano, que te quiere ver como Chainsaw Man, y que quiere que tires todo a la basura solamente por ser Chainsaw Man, en una búsqueda egoísta, no hay manera de que eso no salga mal, y no hay manera de que no pierdas tu propia identidad, y no hay manera de que tu final sea inclusive peor, porque Chainsaw Man parte 2 estuvo construyendo esta noción de que el mundo se iba a ir a la mierda, de que se iba a acabar, y en el último stretch estaba pasando eso. El mundo se estaba terminando, habían llegado las plagas, la guerra entre Yoru y Denji había sido tan fuerte y tan dañina para el ecosistema que ya no había población directamente. Los sacrificios que había hecho Yoru en base a conseguir su mayor poder
ya habían sido hechos todos y ya Yoru tenía una cantidad de poder absurda y no sabía qué hacer con eso. Y lo único que seguía fue el caos, el descontrol justamente. Tanto que se habla de que Nayuta o Makimara, el demonio del control, cuando matan a Nayuta, todo Chainsaw Man se descontrola. Entonces, que el demonio del control vuelva en la nueva realidad como Nayuta, me parece algo que también está bien. Porque primero, vuelvo a decir lo mismo que estaba diciendo, Nayuta ahora es parte de seguridad pública, Nayuta ahora es parte de esta autoridad que en el universo anterior eran los adultos sacrificando a los niños y ahora son los niños sacrificando probablemente a los adultos. Que eso es lo que tenía que pasar, los adultos tienen que hacer el trabajo sucio y los niños tienen que divertirse. Y o sea, son miles de ideas, hay miles de ideas. Y que me encantaría hablar mucho más, pero estos solamente fueron 16 minutos de mi persona hablando sin guión de lo que creo que significa el final de Chainsaw Man para mí y de por qué creo que es una locura y de, bueno, por qué creo que el trato que se le da es injusto y es un trato de alguien que nunca se atrevió a leer la parte 2. Porque la mayor crítica de las críticas hacia parte 2 es que son de gente que no leyó parte 2, de que no sabía a qué lado iba a ir la obra, de que nunca se sentó a leer parte 2, a verlo más allá de Twitter, a sentarse a pensar la obra de Fujimoto. Y ahora que terminó, y ahora que finalmente he llegado a la conclusión de que este final es bueno, yo puedo hacer eso. Yo puedo sentarme y pensar en la historia de Fujimoto. Yo puedo sentarme y decir, ok, esto es así por esto. Porque Fujimoto quiere contar la historia así. Y efectivamente lo logra. Fujimoto logra su cometido. Logra su cometido de darle un final a Denji. Y logra su cometido de que la única manera de darle un buen final a Denji tenga sentido en la trama. Incluso con detalles mínimos, chiquitos, que pasan por al lado tuyo cuando ves el capítulo por primera vez y luego los empezás a analizar y decís, wow, no puedo creer que esto haya estado acá. Que es esto de que Denji siempre fue obligado a ser Chainsaw Man, siempre fue obligado a ser este héroe del infierno y siempre fue obligado a cazar demonios porque alguien le decía algo, porque alguien lo manipulaba, porque alguien lo obligaba a través de probablemente matar a su hermanita a que sea Chainsaw Man, o a que tenga que matar demonios, o a que tenga que hacer todo ese tipo de cosas que a Denji realmente no le gustaba hacer. Y ahora, en este nuevo final, Denji tiene la autonomía, la capacidad de decidir por sí mismo, de decidir qué hacer, de sacarle la motosierra a Asa, de poder matar a un demonio y tener aprecio por la vida ajena, porque el Denji de parte 1 y el Denji de parte 2, independientemente de sus motivaciones, era una persona que no confiaba, ni creía, ni siquiera pensaba en la vida ajena. Estamos hablando de una persona que salvó un gato antes que un colectivo, o que estamos hablando de una persona que justamente fue enfrentada por el demonio del fuego, porque el demonio del fuego le decía, ok, vos sos una persona completamente impulsiva, completamente loca, que no valora a la vida misma, así que voy a castigarte con los remanentes de gente que terminó muriendo por tu culpa. Y onda, ese tipo de cosas, que Denji pueda matar a un demonio y que le pueda decir a la gente que se corran, que se vayan, que les dé tiempo a escapar, es algo que me parece increíble. Y son detalles chiquitos, son detalles muy boludos que van a pasar completamente desapercibidos si no entendés Chainsaw Man. Pero ese es el punto. Fujimoto cuenta esa historia a través de esos detalles. Y por eso, por esos detalles, y por el hecho de que Denji finalmente, en el último panel del manga, decide hacer algo por su propia cuenta, es la prueba
irrefutable de que Chainsaw Man tuvo el mejor final que pudo haber tenido.